Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenido. Esta es una charla que organizamos el Colegio Oficial de Físicos junto con la Universidad Complutense dentro del marco de la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. La charla de hoy la va a presentar nuestro compañero colegiado José Manuel Uría, que es especialista en inteligencia artificial. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya y espero que os parezca interesante la charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, a los que estéis aquí presentes y los que estéis también a través de la pantalla. Y bueno, yo os voy a explicar un poco mi perspectiva, ¿no? Yo me considero ahora, bueno, después de mucha autorreflexión, me considero físico computacional. Yo en su momento estudié la especialidad de fundamental, hice una tesis en fluidos, luego por los vaivenes estos de las modas y tal, me pasé a la inteligencia artificial. Y se puede decir que tengo una perspectiva así general de lo que sería la física computacional, ¿no? Ahora trabajo en inteligencia artificial, trabajo como cofundador de una pequeña empresa tecnológica, una micropyme tecnológica que trabaja en inteligencia artificial. Entonces, os voy a explicar aquí en esta primera transparencia cómo es la perspectiva. Nosotros, ¿cómo somos como empresa? ¿No? Pues está de moda en todos estos pijería de Silicon Valley y todos estos de, bueno, pues los unicornios, otros no, las cucarachas, no. Nosotros somos una micropyme española, ¿no? Entonces nuestro bicho es este, el archienemigo de los que tengáis un huerto, una finca o algo así, el jabalí. Nosotros somos empresa jabalí. ¿En qué sitio somos empresa jabalí? Bueno, pues andamos por ahí, por los montes, los prados y las dehesas, buscando a ver ahí lo que surge y tal. Somos omnívoros, trabajamos en lo que sea. Aquí el autónomo en España tiene que hacer lo que se pueda y demás. Y luego, como el jabalí, quizá a lo mejor no tenemos la visión tan buena. Bueno, no sé si sabéis que el jabalí tiene la visión, sí ve un poco regular, ¿no? Pero tiene muy buen olfato y muy buen oído. Y es un bicho muy desconfiado, no lo ves. Otra cosa es que los humanos, como les damos cancha, ellos vengan ahí a la ciudad y de repente van pasando. Pero es un bicho muy desconfiado, ¿no? Ese más o menos somos nosotros. Nosotros nos buscamos la vida como el jabalí. Y no somos unicornios tirando pedos de purpurina, así somos el jabalí. ¿Y con qué trabajamos? Trabajamos con la caja de herramientas, que es el punto de vista que os voy a desarrollar aquí sobre la inteligencia artificial y computación cuántica. ¿Qué quiere decir con caja de herramientas? Yo no vengo aquí a representar una investigación académica, ni vengo a presentaros los últimos resultados de la mega empresa de la leche de no sé qué, que hacemos unas cosas maravillosas. No, nosotros lo que tenemos es una caja de herramientas, que puede ser la IA o puede ser otro tipo de herramientas TIC o de la cabeza humana, y las utilizamos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo no voy a entrar en disquisiciones de si los dispositivos de templado cuántico son dispositivos realmente cuánticos o no. A mí me importa un pimiento que el teorema diabático se cumpla, que no se cumpla, que los estados guía al final sean clásicos o no. Yo lo que necesito es un aparato que me haga cosas para resolver problemas al cliente. Yo a mi cliente le compro un problema y se lo resuelvo con IA o con lo que sea. Entonces nosotros tenemos un enfoque práctico. Yo aún así soy todavía más radical. Por ejemplo, imaginad que las tecnologías cuánticas nunca llegan a nada. Bueno, nunca llegan a nada. Pero si ahora tú tienes una simulación de un ordenador cuántico en unos ordenadores clásicos con unas Nvidias ahí, las GPUs y tal, que me lo hace más rápido y con menos energía y que me cuesta menos pasta que una alternativa clásica, eso me vale también. O sea, aquí lo que se trata es de las herramientas. Aquí, como al final, en el punto de vista, pues soy físico, tengo esta parte fundamental, estamos en una charla de divulgación de la Semana de la Ciencia, por ejemplo, el Colegio Físico, vamos a intentar hablar un poco de avances de la física en conexión con temas de aplicación. Entonces, no os voy a hablar de la caja de herramientas que estamos usando ahora, pero sí de la caja de herramientas que podemos tener a lo mejor en 4 o 5 años para utilizar en un negocio como el nuestro. Y luego de referentes, aquí me falta una foto porque no cabía muchos, porque tenía que haber alguno más, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Feynman, que es que conocéis un poco el tema, sabéis que fue como
el padrino de la computación cuántica, con un artículo que hizo él, que explicó, pone unos dibujos de unos circuitos, explicó unas cosas, y fue el que introdujo la idea de que la computación cuántica se puede utilizar para simular sistemas cuánticos, que es donde se está usando ahora, sobre todo en química, y ya lo sabéis, en materiales, y ese tipo de temas. Pero también me gusta Feynman porque es unos padres de la diagramática. Aparte del libro, hay un libro de Bellman, que es eso, ¿no? Diagramática, el cálculo de diagramas. No son por los diagramas de Feynman. Feynman hacía muchos diagramas. Pero es que aquí, en estos temas, vuelven a aparecer los diagramas y los métodos con diagramas. Habría que meter también a Penrose, que también es muy aficionado a meter diagramas y tiene que también con cosas de estas, no solo de cosmología, también las redes de tensores y demás. Y luego Feynman tenía también una forma de estudiar la cuántica muy bonita, ¿no? Que él hablaba de si leéis las lectures, los cursos de él enfocaba como los amplitudes de probabilidad, ¿no? Hablaba de ese concepto, ¿no? Entonces ahí tiene mucha importancia la fase, y luego veremos por qué. Y luego, bueno, John Bell, que era un señor del Ulster muy terco, y cuando nadie quería investigar de variables ocultas ni de nada así de cuántica que no fuera estándar, él era muy terco, y hay esos artículos, las variables ocultas. Y no, es la onda piloto, no, pues funciona. Bueno, pues gracias a este señor, el campo de la computación cuántica avanzó. Hubo una serie de gente que vino a su estela. Y no solo los ordenadores cuánticos que tenemos ahora existen gracias al trabajo de gente como Bell, sino que el entrelazamiento es muy interesante para los temas de lenguaje que os voy a comentar. Simplemente para poner un poco una nota de actualidad, toda esa gente que dice que el premio Nobel de Física de este año no tiene que ver con física, no estoy nada de acuerdo con ellos, en absoluto. Hopfield no solo es físico, sino que su modelo es un modelo de Ising, que los que estudiáis físico-matemáticas y química sabéis solo lo que es un modelo de Ising, que es como el modelo de juguete por excelencia de la física material, de la mecánica estadística, un montón de cosas, ¿no? Y Hinton, el señor este de la backpropagation, o como se pronuncia en inglés esto, de la propagación para atrás, que es lo que utilizan los algoritmos, si leéis la concesión, no se lo conceden por la propagación hacia atrás, sino que se conceden por trabajar en esto, que es, al final, lo que llaman máquina de Boltzmann, es un modelo de este señor, de Hopfield, es un modelo de Ising, donde tienes unas variables que están ocultas que interaccionan con las variables magnéticas. Y eso es una máquina que se llamaba la máquina restringida de Boltzmann, que es uno de los primeros modelos de inteligencia artificial generativa, antes de que hubiera estos chismes que hay ahora, pues eso ya he trabajado. Entonces tiene mucho que ver. Y luego todo el machine learning, todo el deep learning está plagado de conceptos inspirados en la física cuántica o la física estadística. Pero, como no queremos decir que son variables ocultas, las llamamos latentes, no vais a decir que esto juega mucho a física, y bueno, esa es mi perspectiva, no sé si será o no, pero es mi perspectiva. Entonces ahí tenéis, digamos, el enfoque, ¿no? Vamos a tirar para esa parte de física. Y bueno, y aquí somos un jabalí, pero el jabalí, nuestra pequeña empresa está metido en un proyecto europeo bastante potente, ¿no? Que se llama Culturality. Es un proyecto que tenemos 12 partners, que veis aquí, somos de 9 países. Es un proyecto 2030, 4 años, recibe muy buenas puntuaciones en su evaluación, y es un proyecto que lo que intenta es utilizar el patrimonio material y material de la artesanía para promover turismo en zonas rurales remotas. Bueno, decís, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con inteligencia artificial? Bueno, nosotros vamos a hacer la parte de inteligencia artificial y data mining del proyecto. Pero ¿por qué hay que meter data mining y inteligencia artificial? Bueno, porque es que nosotros tenemos ahí ¿se oye bien? Sí. Tenemos ahí un montón de fuentes, o sea, por ejemplo, tenemos antropólogos, están en su rollo, antropólogos, encuesta, tal, paisana, no sé qué. Luego tenemos encuestas de campo, que hay que hacer, ¿no? Para hacer perfiles y poder hacer un modelo de negocio de la gente que te ve en los sitios turísticos. Tienes imágenes, tienes texto. Tiene múltiples idiomas. Y cuidado, como vas a trabajar en zonas rurales remotas, temas como el idioma y la identidad son interesantes. Aquí en España tenemos nuestros saraos con los idiomas, pero no tanto porque sean zonas rurales remotas, ¿no? Pero imaginad, ¿no? Pues tenemos gente de Escocia por los de las Highlands, ¿no? Pues yo querría poner un gaélico, los noruegos
que no sé si lo sabéis, que tienen dos versiones de escritura como oficiales, el Minos y el Beaumark, pero luego tienen dialectos. Eso es como lo escriben, que luego suena todo igual, pero lo escriben distinto y tal. Es un lío tremendo, ¿no? Entonces, para todo eso, es para lo que te sirve la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a permitir juntar datos de muchas fuentes y utilizarlos, organizarlos, procesarlos y combinarlos y demás. Y hay una herramienta que es en la que está centrada esta charla, que es el procesamiento del lenguaje natural, que es específicamente nosotros vamos a trabajar con archivos de texto, keywords que te pone la gente, referencias científicas, esas entrevistas que os digo, que hacemos a artesanos, encuestas, no sé qué. Bueno, entonces, ¿en qué va esto de la programación del lenguaje natural en castellano o NLP en inglés? Bueno, pues lo que se trata es, dado un texto que tenemos por aquí, lo metemos en los algoritmos, puede ser de IA o no ser de IA, pero normalmente lo que se utiliza es IA, y vamos a generar algo numérico, algo cuantitativo, algo que podemos utilizar en matemáticas, para poder entrenar sistemas que ahí sí que podemos utilizar inteligencia artificial, o para que nuestra matemática humana pues diga, mira, con estos numeritos puedo hacer yo aquí una álgebra de no sé qué y tal, y ese texto lo convierte en algo cuantitativo. En programación de lenguaje natural hay un mogollón de cosas que se hacen, pero yo aquí pongo solo 4 porque son las que tendrían que ver, por ejemplo, en este proyecto. Podemos clasificar los textos, podemos organizarlos en clústeres. ¿Por qué? Porque queremos hacer perfiles. Lo que se hace en marketing, yo quiero hacer un perfil, persona joven, no sé qué más, bueno, me va a interesar este tipo de artesanía, estos pasan de la artesanía, estos tal, bueno. Eso podemos hacer a partir de los textos, de sus opiniones y demás, con técnicas de clustering como se usan en inteligencia artificial en otros campos. Lo que nos hace la programación del lenguaje natural es transformar el texto en variables que puedes meter en el algoritmo de clustering que utilizarías con variables numéricas. Análisis de sentimientos. Es una cosa que estamos enfocados en la empresa también. Esto se va a hacer específicamente en ese proyecto. Es, en función de lo que la gente expresa, intentar deducir sentimiento positivo o negativo o algunas emociones. Eso lo puedes hacer de varios modos. Puedes saber cómo se asocia el sentimiento con las palabras, hacer una estadística de las palabras. Puedes coger una frase completa, una oración larga, y la metes a entrenar en un algoritmo, en un modelo de aprendizaje automático donde tú has clasificado, pues dices, por ejemplo, yo lo paso muy bien en un derbi Atlético Real Madrid, ¿vale? Un sentimiento positivo, ¿no? Entonces, positivo. Yo lo paso muy mal en los exámenes, negativo, tal. Entonces, el chisme el algoritmo va ahí entrenando y aprendes diferentes opciones. La traducción automática, que esto con 8 o 9 idiomas es importante, pero no es importante no solo para traducir, o sea, pensar no solo que yo quiero no solo traducir el texto, meterlo en un Google Translate o un DeepL y traducir un texto. No, yo quiero a lo mejor traducir cosas, significados, esos vectores, hay que traducir algo, ¿no? Entonces, la forma en que traducen estos sistemas tiene que ver con estas técnicas, entonces se puede utilizar para hacer cosas ahí más avanzadas. Y luego extracción de información. Extracción de información es algo así amplio, entonces puedes utilizarlo para hacer búsquedas, cuando es que haces en los buscadores o demás, pero hay una técnica que es la que vamos a utilizar aquí que es súper interesante, que le hubiera gustado seguro a John Bell, mira, esa lo hubiera pasado al hombre, que es, tú buscas unos temas subyacentes en el texto. Tú crees que hay unas variables ocultas, como las que le gustaban a ver, que son las ideas o los conceptos que están presentes en esa persona o en ese corpus de texto de personas que están hablando, que están ahí presentes, ¿no? Y esas variables ocultas te generan unas variables observables, que es una distribución estadística de palabras. Me aparece 5 veces la palabra perro, me aparece 4. Entonces tú, a partir de esa distribución estadística de palabras, intentas deducir los conceptos que hay. Eso se llama topic modeling, modelado de temas, modelado de tópicos. Lo llaman variables latentes, pero para mí son ocultas, además son ocultas de las que me gustaría ver. No es física cuántica, bueno, no, pero está súper inspirado. Y luego lo volvemos a encontrar otra vez. Entonces, para estas
trabajos de lenguaje tenemos diferentes tipos de modelos. Hay modelos que se basan en estadísticas, lo que hacen es contar palabras, combinaciones de palabras. Hay técnicas muy sencillitas, es contar. Otras un poco más siguen siendo sencillas, pero un poco más elaboradas, cuento, pero no es lo mismo que esa palabra no aparezca en pocos documentos, que en muchos. Puedo considerar una palabra o varias, y eso sería los modelos basados en estadísticas. Pero hay otros que se llaman modelos basados en vectores, que son más modernos, ya son de hace menos tiempo, de los últimos 20 años sí que están trabajando bastante, que lo que hacen es, yo tengo la palabra y la transformo en un vector de un espacio vectorial. Yo tengo aquí un espacio vector, de esos que se estudian en el bachillerato, y no sabemos para qué sirven los vectores y matrices, y son un coñazo, y cuando luego llegas a las facultades, sí, luego empiezas a usarlos por, pues no sé, física o química, diagonalizando operadores, no sé qué. En ingeniería es cuando tienes un tensor de elasticidad o uno de la relojía de un fluido, un coñazo. Pero no, aquí es más divertido porque tú aquí estás trabajando con matrices donde tienes frecuencia de palabras y documentos. Y empiezas a hacer muchas perrerías ahí con eso. Y lo que quieres es sacar un vector en esos espacios de palabras donde cada palabra se representa por unos componentes. Por ejemplo, si tienes 5 palabras, pues puedes tener 4 componentes que son 0, 0, 0, 0, y la palabra que tienes ahí en esa frase, 1. Y eso es como un vector, ¿no? 0, 0, 0, 1, tal. Entonces, lo que quieres es hacer eso. Esto es más avanzado, los haces más espacios más avanzados. Esos, como no daban de sí, hicieron los modelos de lenguaje de gran escala. Estos son famosos, el GPT, el Llama y todos estos. Y esos meten arquitecturas. Para hacer esto ya sueles usar arquitecturas de redes neuronales, arquitecturas profundas. Para hacer estos ya son la repanocha de complicados. Pero también puedes utilizar los cuánticos. Sí, se pueden utilizar cuánticos porque la formulación cuántica te da ciertas opciones, que las vamos a ver ahora dentro de un momento. Aquí no hay un maravilloso que valga para todo. Los modelos estos de lenguaje a gran escala son muy buenos, muy maravillosos, pero tienen sus problemillas. Se están hablando ahora de ellos. Hace un par de meses salió un artículo en Nature con investigadores españoles donde encontraba limitaciones, ¿no? Que son pues, estas que aparecen aquí en la transparencia. Pero a mí lo que me preocupa es que consume mucha energía. O sea, plantear un GPT es una barbaridad, eso, que necesitas ahí. Entonces yo les veo un mal futuro si no rebajan el consumo de energía. Se va a hacer, de hecho hay técnicas inspiradas otra vez en la física cuántica y hay empresas españolas, investigadores españoles trabajando en eso, gente de Multiverse trabaja en eso, desarrollan métodos inspirados en la mecánica estadística, las redes de tensores, para sustituir la red neuronal, cambian una capa de neuronas por la red de tensores no sé qué y hacen un modelo más pequeño. Y te bajan un modelo a lo mejor de 20 o 30 gigas, con lo que corrieron el Llama, que tienen el paper en eso, y te lo bajan a 4 o 5, que tú ya lo puedes meter en un equipo, bueno, ¿no? Que puede entrar en una empresa como la mía. Pero algo hay que hacer con la energía, porque la tecnología cuántica consume energía. Yo cuando hace 20 años me lo dicen, cuando había acabado la carrera y tal, todos los órdenes cuánticos, bueno, para el 2050, ya vamos a entrar en 2024, ya los hay, con 100, 200 qubits y demás. Y esto con la criogenia que hace esto, consume energía, consume menos que los clásicos, pero siguen teniendo problemillas. Tiene una capacidad de procesamiento. No es tanto el número de qubits como más factores que influyen en él. La gente que trabaja en hardware cuántico te establece tres factores, ¿no? Profundidad, volumen de no sé qué, bueno, esos son ya, como os digo, yo soy caja de herramientas, ahí no me meto, pero siguen teniendo tasas de errores altas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces no puedes utilizarlos para todo y de momento, bueno, tienes esas tasas de error y el desarrollo del hardware es complicado, es complejo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, los de semiconductores, que son los de IBM y tal, a mí me encanta, son maravillosos, claro, y esos son muy fáciles de conectar con el ordenador clásico. Y son muy fáciles, vas poniendo pastillitas, y vas sumando, ahí ellos tienen sus arquitecturas y tal, pero claro, son superconductores y eso hay que enfrentar. Luego están los de iones, que están muy bien, pero cuesta más escalar, ¿no? Entonces,
como no hay nada perfecto, yo aquí os voy a hablar un poco como del híbrido. Si hay una forma de hibridar estos modelos de lenguaje y estos modelos cuánticos y a ver dónde pueden ir. Entonces, para eso hay que entender un poco cómo funcionan los modelos de lenguaje. Hay como dos grandes familias en la lingüística computacional, o sea, la gente que intenta utilizar matemáticas e informática para dominar el lenguaje, y unos los llaman los de distribución o distribucionales, donde lo que haces es ver un poco el contexto, cómo se distribuyen las palabras. Esos que os decía de vectores, intentas ver qué tienen al lado, ¿no? Las palabras, cómo están distribuidas las palabras y las frecuencias que tienen esas palabras. Otros que se llaman composicionales, que es más rollo de lo que se da en lengua en el bachillerato y demás, ¿no? De sintaxis, no sé qué, o sea, lo que queremos ahí es ver los elementos que tiene la frase y cómo construye un significado en esa frase. O sea, las palabras por sí solas tienen un significado y luego cuando las vamos combinando hay que tener en cuenta la sintaxis, una serie de incluso condicionantes culturales del idioma, ¿no? Entonces, ahí trabajan los modelos composicionales. Y luego podemos intentar buscar uno que haga todo esto, porque a nosotros lo que nos interesa es ver el contexto en función de lo que hay ahí, pero también queremos, a ver, que el modelo nos aprenda gramática. El problema que tenemos, por ejemplo, con modelos como GPT es que son loros, que nos repiten. Entonces, como trabaja en todo Internet, la arquitectura con la que funciona el Transformer aprende muy bien, pero aprende lo que está ahí puesto. Es como un loro. Entonces, tú si estás en un bar, oye palabrotas, gilipollas. Y si está, pero eso no es comprensión. Nosotros queremos que, aunque no sea una comprensión humana, el modelo tenga una cierta comprensión. Aún así, todos estos, incluso algunos que voy a hablar ahora, tienen un problema que es la ambigüedad del lenguaje. El lenguaje es muy ambiguo. Una misma palabra puede tener diferentes significados. Luego, ya, si nos metemos con la ironía, con eso ya lo volvemos loco el chisme, ¿no? Entonces, ese es un problema con el que hay que trabajar. Y ahí es donde nos va a ayudar la física cuántica. Bueno, vamos a volver a los modelos basados en vectores. Estos lo que hacen es lo que os decía, ¿no? Pues, buscan un espacio, este es un espacio muy simple de 2 dimensiones, donde tenemos aquí hombre y mujer, rey y reina, y entonces vemos que las palabras, el modelo nos va a generar vectores de manera que se aproximen en función de sus más o menos de sus significados. O sea, es lógico que hombre y rey, cuando rey es masculino, estén cerca, y es lógico que reina y mujer estén cerca, pero es más, o sea, los grados de proximidad van a depender un poco de cómo entrene el modelo, qué precisión tenga y demás. Porque tú al final lo que quieres es ubicar los puntos en el espacio. Esto es lo que utilizas luego para hacer ese clustering, ¿no? Porque tú, por ejemplo, tienes varios conceptos ahí, vas generando esos vectores calculas como un promedio de ellos, y ese promedio te está diciendo la distancia que hay entre mi texto, por ejemplo, lo que yo os estoy contando ahora, y el de otra conferencia que estés viendo en otro momento. Eso puede estar más o menos cerca, y el algoritmo de clustering lo que hace es agrupar en función de proximidad, ¿no? Entonces eso puede utilizar para clustering o para más cosas, para el análisis de sentimientos, porque en función de qué parte esté del espacio, a lo mejor me aproximo más un sentimiento a otro, o sea, tiene una aplicación para todo. Pero sigue teniendo el problema de que la polisemia cuesta, porque tú defines un significado para la palabra. Pero si esa palabra tiene varios significados, yo tengo 3 vectores ahí, puedo tener 4, 5 o 20, ¿y qué hago con ellos? No tengo capacidad yo de resolver eso. Y eso es un problema importante, por lo menos para las aplicaciones industriales. Para la teoría, pero tú si quieres hacer tienes que el chisme se pare de que estoy preguntando si estoy alegre, si estoy... Bueno, ¿cómo resuelven estos problemas los modelos de lenguaje a gran escala? O sea, que os decía GPT, BERT, que es el que me gusta a mí más. Entonces, estos ahora usan una cosa que se llama transformer. No son los bichos estos de las pelis malas, aunque sospecho que el nombre lo pusieron por algo de eso. Usan una arquitectura que es muy común en toda la inteligencia artificial generativa, también de imágenes, que se llama encoder-decoder, que es la siguiente. Encoder es
es como un filtro. Imaginad imágenes, o sea, por ejemplo, cuando se usa en tratamiento de imagen, lo que te hace el encoder es, tú coges la imagen completa con un montón de píxeles y diferentes canales de color. Imagina que tienes una RGB, como una tele, rojo, green, blue, tal. Tienes como 5 o 6 dimensiones, ¿no? Luego un mogollón de tal. Estos sistemas de procesamiento de imagen van cogiendo como trocitos, van pixelando, llamando filtros, y van cogiendo esos trocitos y van generando una pila enorme de variables. Entonces, el encoder lo que te hace es no sé, imaginad, los 256 atributos que define la imagen, te lo bajo a 20 y tantos. Y el decoder lo que suele hacer es, te coge esa información compactificada y te la expande. Y te lo intenta reproducir. Esto más o menos es lo que hace un transformer. Lo que pasa es que el transformer no es un encoder-decoder normal, o sea, no es un embudo que luego te desembucha otra vez hacia afuera, sino que hay aquí una cosa que llaman ellos mecanismo de atención, que es muy interesante. Esto normalmente cuando antes a las redes neuronales les metías los numerinos, lo que entra ahí y tal, y bueno, y entraba todo lo mismo. O sea, tú tienes 6 neuronas y en esas 6 neuronas los inputs entran más o menos con la misma relevancia. Un mecanismo de atención te dice que yo querría que no todos los inputs entraran con la misma relevancia. Entonces meto una capa que lo que hace es, se atiende, digamos, no sé hasta qué punto se puede utilizar en castellano esa traducción literal, atiende lo que hay ahí, mira a ver lo que hay ahí, y dice, no, espera, que esto no es lo mismo, ¿no? Porque vosotros pensáis que las palabras no todas van a pesar igual, hay palabras que pesan muy poco, no sé qué, o en función de con quién que tengan ahí al lado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la capa de atención. La capa de atención mira eso y dice, uy, espera, tú pesas más, pesas menos, ¿y qué hace eso? Acelera el aprendizaje. Pues estos modelos son muy pesados, tú puedes hacerlo a lo bruto, le metes, no sé, 1000 capas ahí de neuronas y que haga lo que quiera, ¿no? Además hay teoremas de aproximación universal, o sea, puedes hacer lo que quieras, pero no. Entonces, esto es lo que hacen es optimizar. Cuando salen los transformers, hace unos años, ya lo habéis sentido, 2017 y tal, lo que consiguen es acelerar el proceso y hacer cosas como un poco más potentes. Entonces tienes el GPT, que el GPT lo que te hace es, te va prediciendo qué palabra va saliendo en función de todas las que hay anteriores. Es un modelo autorregresivo causal, ¿no? Va generando, ¿no? Si no sé si eso tendrá que ver o no, porque si ya no sé cómo lo implementa, pero si os fijáis cuando te lo va te responde, parece que te lo va haciendo ya. Bueno. Y luego hay otros que se mueven en dos direcciones. Este es Berto o Berta, como lo queréis llamar, así que lo que te hace es, utiliza solo el encoder, o sea, el GPT, por ejemplo, utiliza solo decoder, o sea, GPT te utiliza el transformer, el embudo que sale hacia afuera de variables, ¿no? Y este es el que te descomprime. Pero este se mueve en dos direcciones, se mueve hacia adelante y hacia atrás. O sea, eso que decía, el modelo distribucional, mira, ¿qué palabras tengo delante de un verbo? ¿Qué palabras tengo detrás de un verbo? Aprende en los dos sentidos. Para hacer eso uso una serie de trucos técnicos, que son los que se comentan aquí, los llaman embedding posicional. Si esos encajes de vectores, normalmente este sería tienes el básico que te va generando como los vectores, ¿no? Pero luego también quiere saber cómo están posicionados dentro de la cadena de textos. Y luego te genera más porque luego tiene otro método que se llama de masking, de mascarado, que te oculta una palabra e intenta deducir lo que hay alrededor de esa palabra que está enmascarada, bastante sofisticado. Entonces este consigue coger esa parte del contexto y tanto GPT, pero yo me fío más de lo que hace Ver, sí que te consigue entender esa parte que era también de composición. O sea, él no aprende sintaxis, no la sabe, sigue siendo un loro. Pero es un loro que puede coger parte de sintaxis.
porque tiene un método un poco más sofisticado, aunque siga teniendo sus limitaciones. Bueno, vamos a llegar al cuántico. Vamos a tener el cuántico como una alternativa, como una ampliación de que estos estamos viendo. Esos vectores que comentaba antes son vectores que suelen ser números enteros, los tokens, o como mucho se generalizan más, o son números reales, ¿no? Porque llegamos a la cuántica, y la cuántica tiene cosas raras, que es todo lo que os decía Feynman, ¿no? De la amplitud, ¿no? Una cuántica, lo que estás trabajando son con amplitudes de probabilidad, que es una propensión a lo que podría ser. Si yo tengo dos posibles resultados, es la propensión que yo tendría de lo que va a pasar ahí. Sí, yo cuando mido tengo unas probabilidades, eso que se llama la regla de Born y tal, que se dan en las clases y tal, y tengo unas frecuencias, no sé qué, pero ahí lo que está detrás es la amplitud. La amplitud es un número complejo. La amplitud tiene, digamos, lo fuerte que es eso, que tiene la fase. Entonces, es eso que tiene la materia, que tiene una parte de un comportamiento en ciertos experimentos que es ondulatorio esa fase, te permite hacer interferencia. Y ahí ya tenemos una ventaja del modelo cuántico. Esa interferencia, bueno, primero la superposición, ¿no? Tenemos superposición, podemos a lo mejor superponer, trabajar con varias palabras, en lugar de trabajar cada vez que quiero ampliar, pues puedo trabajar con las palabras, pero es más interesante la interferencia. ¿Por qué? Porque la interferencia nos puede ver cómo se relacionan las palabras. Yo clásicamente lo único que puedo hacer es una correlación, puedo decir, están correlacionadas. Mientras que en teoría, cuánticamente, si eso fueran cuantos, yo puedo ver cómo interfieren. Entonces, si la interferencia es constructiva, como cuando tienes ondas que se amplifican, esas palabras están conectadas. Madre, hijo, ahí hay interferencia y positiva, ¿no? Eso, ahí hay algo ahí. Y sin embargo, perro y, no sé, y rodaballo, hombre, son animales, pero... Entonces, la interferencia que tienen con sus fases es distinta. Entonces, en teoría, otra cosa es cómo lo implementamos luego en los modelos concretos, ¿no? Pero, en teoría, esa interferencia nos da más posibilidad para el lenguaje. Lo que os decía, la superposición, que eso... Todo esto que se habla de la computación cuántica, de la superposición, qué bien, que el algoritmo de Grover para los números y la criptografía, no sé qué, bueno, esto todavía va a tardar. Y lo importante, lo de Bell, el entrelazamiento es fundamental para toda la computación cuántica. De hecho, si vais a ver las puertas, luego tengo un ejemplo de teletransporte. Las puertas cuánticas, que son como las puertas lógicas de los órdenes clásicos, pero en versión cuántica. Una de las más básicas se llama el Hadamard, así un nombre, así, bueno. Ese es un chisme ahí que tienes ahí, que lo que hace es te transforma un estado sin estar entrelazado en un estado de Beck, que es un estado entrelazado. Y eso se usa para todo, o sea, tienes entrelazamiento por todos los lados. Y los algoritmos cuánticos funcionan gracias a que hay entrelazamiento, no solo que hay superposición, la superposición solo, bueno. Pero ¿por qué es el entrelazamiento interesante? A ver, el entrelazamiento, si no lo sabéis, nosotros tenemos un sistema, ¿no? Tenemos aquí, vamos para el Coliseo, ese de los tiburones, esos de la pelea de Gladiator 2, y tenemos el de muere y el de sobrevive, ¿no? Entonces nosotros alejamos, sabemos que estos dos están relacionados así. Entonces nosotros medimos uno y pensamos que el otro va a salir así. Vamos al Alfa Centauro y nos sigue saliendo, medimos el otro y tal. ¿Qué decía Bell? Bell era de los que decía que las variables ocultas, que es que había ahí algo detrás, que ellos ya saben definidas, esa medida, esa variable está definida independiente de que tú interacciones con ella o no. Mientras que la teoría ortodoxa te debería decir más o menos que es cuando tú interacciones con ella, cuando se define esa propiedad. Eso es entrelazamiento. Al final, esa es la palabra, es un telar. Las partículas están como un telar, están anudadas, es una alfombra, donde está todo ahí entrelazado. No, pues eso es interesante para el lenguaje porque el lenguaje es lo que tiene. Tú no tienes palabras sueltas ahí, tienes palabras que tienen conexiones de significados entre ellas y a diferentes niveles. Eso está súper entrelazado, eso es un telar ahí súper enrollado. Y encima cogemos el telar y hacemos una bola con él. Y eso es muy interesante para el lenguaje. Y
dentro de la cuántica tenemos unos formalismos matemáticos que vienen muy bien para hacer modelos de la ambigüedad. Unos de esos monstruitos son las matrices de densidad. Las matrices de densidad son unos chismes que se pueden usar para varias cosas. Una es que normalmente tú no encuentras un estado puro. Tú cuando tienes el famoso gato, no tienes el estado puro del gato muerto, es el estado puro del gato vivo. Normalmente cuando vas a medir, si puedes tener en el laboratorio una molécula que está en una superposición de estado puro, no sé qué, pero muchas veces lo que te encuentras es que yo no sé realmente qué tengo. Yo sé que tengo esos dos estados y me aparecen con unas probabilidades, pero no son las probabilidades intrínsecas del mundo cuántico. Son las probabilidades que surgen de que mis aparatos clásicos o la información que tengo no da más de sí. ¿Por qué? Porque yo no tengo toda la información que cuánticamente puedo tener. Me falta información. Y esa información la modelo con este bicho, donde yo tengo una probabilidad clásica y un objeto matemático, los que sabéis lo que es esto, es un proyector, que es el que me define la medida. O sea, es como es el que, no sé, imaginar que es como la esterilla que va sobre la mosca y le dan tal, que hace que entre varias moscas se coja una, ¿no? Pues el proyector proyecta, o sea, coge todos los espacios de posibilidad y entra ahí. Yo sé, tengo los proyectores, sé cuáles son, pero no sé la probabilidad, tengo esa. Eso es uno de los usos de la matriz de densidad. El otro uso es con decoherencia. La decoherencia es el mayor enemigo de la computación cuántica. Muy sencillo. Todos los sistemas cuánticos interaccionan con el entorno. Todo. Entonces, incluso la radiación de fondo cósmica interacciona. Entonces tú el ordenador cuántico dura muy poco cuando está funcionando el IBM, dura muy pocos microsegundos o milisegundos, ¿verdad? Porque se pierde la coherencia, porque siempre está, como está todo entrelazado, siempre está. Entonces, para tú tratar el sistema pequeñito que está interaccionando con todo lo demás, el sistema pequeñito que tú mides usa una matriz de densidad, que no es la misma que la otra, pero es parecida. ¿Para qué viene todo este embrollo? Bueno, porque yo puedo hacer algo similar con el lenguaje. Yo tengo una palabra que puede ser cocido, que tiene múltiples significados. Puede ser algo que esté cocido, como adjetivo. O puede ser un sustantivo, bueno, imaginad que en el modelo de lenguaje destina sustantivo, bueno, pero no existe, tengo diferentes significados. Puede ser un cocido maragato, puede ser montañés, madrileño. Si luego ya le metemos palabras como caldo pote, ya tenemos toda la península ibérica, ¿no? Y estos además, bueno, pues que son cocidos, sí, pero unos llevan ternera, otros llevan cerdo, unos llevan alubia, otros llevan garbanzo, tal. Para eso podemos utilizar la matriz de densidad, porque nosotros podemos saber que en un texto vamos a tener un 10% de veces que nos aparece el maragato, un 5% el madrileño, tal. Entonces, nosotros cuando tenemos el modelo de aprendizaje automático, en lugar de meterle un vectorín de esos de vector básico, le metemos la matriz de densidad. Con unos números que normalmente son números reales, números normales, digamos, porque es más sencillo para el ordenador, pero también se los podemos meter cuánticos, complejos. Entonces metemos más estructura ahí. Y como metemos más estructura, podemos intentar abordar el problema de la ambigüedad. Es más, nadie nos impide que cojamos a Berto o Berta, nos saque sus magníficos vectores que saca, con su contextualización, y los transformemos en matrices de densidad. De manera que tenemos superberto, superberta, entonces ya el ver2 de m, que lo propuso alguna gente, y está propuesto específicamente para modelar ambigüedad y metáforas. Hay un paper que intenta proponerle para metáforas, ¿no? Porque nosotros ahí ya podemos hacer cosas. Hay que hacer trucos para que luego se pueda... A ver, no es tan sencillo como parece, hay que trabajar todavía en ello. Pero aparentemente esa combinación del modelo de inteligencia artificial y el modelo inspirado en el mundo cuántico es prometedor y puede resolver estos problemas que os comentaba de tal. Luego el BERT en general es muy bueno
para esos temas del proyecto europeo que os decía, porque yo a ver lo puedo entrar en diferentes idiomas. Imaginad que yo tengo un texto con diferentes idiomas. Puedo entrenarlo en todos los idiomas a la vez. Pero eso a lo mejor no funciona tan bien. Entonces lo que sí puedo hacer es, lo entreno con corpus pequeños, no necesariamente de internet. Hay un modelo multilingüe que se llama MBERT, que se basa en Wikipedias en diferentes idiomas. Como es bueno entrenando, no necesito meterle tanto texto, más o menos él se defiende con diferentes idiomas, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, esas variables que os decía ocultas que me generaban palabras y tal, los tópicos y tal, me generan unos vectores en noruego y tengo otros en español. ¿Cómo los comparo? Los espacios estos de vectores en noruego y español no están, son distintos, no están alineados, pero yo podría hacer con un modelo de estos, alinearlos para que vivan en el mismo espacio y entonces poder hacer comparaciones entre diferentes idiomas de los conceptos. O sea, yo no hago la traducción y le digo, me traduce esta palabra del noruego al español y entonces saco el significado de sus correlaciones y no sé qué, no. Yo saco el modelo del lenguaje, me construyo mi vector y ese vector lo comparo con el del noruego. Y si encima lo meto matrices de densidad, ya tengo la leche. Esa sería una opción. Otra opción es intentar construir, en vez de estos híbridos que os comento, modelos de lenguaje cuántico, o clásicos y cuánticos, que intenten ser tener a la vez la distribución y la composición de forma teórica. O sea, el modelo ya lleva unas matemáticas que me permiten hacer las dos cosas a la vez. Eso es lo que hace un modelo que se llama DiscoCat. Hay una variante que se llama DiscoCirc, que es lo mismo, pero para frases. Este trabaja con palabras y otro trabaja con frases. Está hecho por físicos cuánticos y lo que utiliza, bueno, la variedad de categorías, tal, bueno, al final, esto es lo que hacen, esto es parte de una analogía, ¿no? Esto es la computación, es el transporte cuántico. Tenemos un circuito que hace aquí cosas, esto es eso que yo llamaba puerta de Hadamard, este es el que entrelaza cosas, esto es como una puerta que niega estados y tal, y entonces, bueno, yo aquí paso de uno para el otro, ¿no? Paso de Alicia a Roberto. Entonces estos señores lo que inventan es una serie de diagramas que representan el proceso cuántico y dicen, esto es como un flujo de información. O sea, yo cuando estoy teletransportando, lo que estoy haciendo es como el proceso cuántico es la información que va de Alicia a Roberto. Y ese mismo proceso es lo que tengo yo en el lenguaje. Alicia no le gusta Roberto. Entonces generan una serie de diagramas, en parte inspirados en los que decía antes de Penrose, en cosas así, hacen una serie de diagramas que les permiten coger estas frases y transformarlas en unas ecuaciones cuánticas. Entonces, ese Alicia odia en este caso a Roberto, tienes una formulación cuántica, lo pasan a una teoría matemática que llaman de categorías, donde esto lo transformas en unas reglas muy básicas, tienes dos o tres reglas. Este de la izquierda que tiene menos uno aquí, cuando tiene el otro sale uno, ¿no? Luego tiene una jerarquía, que veis aquí, ¿no? Y entonces con esas dos o tres reglas, lo que haces es, tú vas transformando las cajitas, que serían como el flujo ese de información, en el caso cuántico vas transformando las cajitas en una serie de elementos de ese grupo, de ese pregrupo, se llama, de un matemático de B, que era el que lo había hecho, y al final sacas un vector, otra vez. Pero ese vector ya te lleva el significado de todo lo que hay ahí. O sea, cada uno de estos, para lo que sabéis, que tenéis conocimientos de mundo cuántico, son productos tensoriales de las palabras. Esos productos tensoriales entran en una función, y esa función lo que te escupe es el vector de significado. Ese vector de significado se puede entrenar en un modelo de inteligencia artificial, clásico, cuántico, lo que queráis. O sea, yo tengo vectores que etiqueto, por ejemplo, para sentimientos. Ese significado lo etiqueto como un sentimiento. Entonces yo puedo entrenar el modelo con esos sentimientos.
esto no es, al principio no es ni cuántico ni clásico. O sea, yo puedo hacerlo como quiera, o con un ordenador y tal. ¿Qué ventaja tiene el cuántico? Yo si lo hago en el clásico, estos productos tensoriales es, por cada palabra que meto, yo voy aumentando el número de bits que necesito. Entonces, Alicia, pas, bo, ta, ta. Cada producto tensorial de esos me está aumentando el número de bits. Y me lo mete de forma exponencial. De forma que yo a lo mejor tengo mil palabras y esas 1000 palabras se transforman en varios billones de bits, por ejemplo. Mientras que el cuántico va con un logaritmo. O sea, esto que hace de la superposición hace que aumente mucho más lentamente. Entonces yo tengo las 1000 palabras y ya no necesito una burrada de bits. Necesito a lo mejor 50 o 60 qubits para un léxico de 1000 y pico palabras que para muchas aplicaciones es más que suficiente. Entonces, la ventaja que tendría el cuántico cuando los ordenadores cuánticos son un poco más potentes es que esto que hace el disco CAT lo voy a hacer muy rápido con el ordenador cuántico. Y luego lo que además puedo hacer ya, porque eso ya lo puedo hacer, es que yo no entreno el modelo 100% cuántico. Lo que utilizo es un híbrido. Tengo el modelo cuántico que me genera cosas y los parámetros con los que ajusto yo de entrenamiento son los ajusto clásicamente. Tengo modelos que se llaman cuánticos variacionales que lo que hacen es tengo un máximo de mi energía, de mi coste, del error que yo quiero reducir y lo voy reduciendo con un parámetro. Y ese parámetro lo entreno en la parte clásica con las salidas que tiene el cuántico. Entonces yo transformaría una frase, la transformaría en esos vectoritos, esos vectores los utilizaría para clasificar algo, clasificar blanco-negro, sentimiento positivo-negativo, esto es emoción, tristeza, alegría, un problema de esos. Y ese entrena clásicamente, pero el significado utilizo ese formalismo de disco CAT con el ordenador cuántico. ¿Y qué es lo que hago? Esto es un trabajo de fin de grado que hicieron en la Universidad de Oviedo. El autor, aunque se apellida Urián, no tiene nada que ver conmigo, no es ni pariente ni nada. Cosas que pasan. Y bueno, este chaval que nosotros no habíamos visto que hubiera problemas de estos hecho con español. Y bueno, así como pocos papers, y bueno, haz un trabajo de esto, a ver qué te parece. Y entonces, lo que sí trabajaba era con casos reales, que eran frases de tweets o reseñas de patrimonio industrial y de arte rupestre. Y entonces, él podía haber hecho dos cosas. Podía haber hecho coger en español, traducirlo al inglés, que era más fácil, o hacerlo directamente en español, porque ahora ya hay librerías de Python que te permiten coger las frases, generar estos diagramas, y esos diagramas te los transforma en un circuito cuántico, que es el que luego entrenas. Entonces, en este caso, él, por ejemplo, decía, el estudiante critica que una mina está abandonada, ese programa te va generando la frase esa, y luego te genera este monstruo, que es el circuito cuántico, donde tú aquí tienes, si os fijáis, ves que son pocos qubits. Y estamos trabajando frases que ya tienen un verbo, un sujeto, es decir, con un simulador de cuántico de 20 o 30 qubits podemos tratar ya con frases bastante complejas. Entonces aquí lo que metes es diferentes elementos, porque es lo que tienes que meter, no voy a estar, y luego miras aquí a la salida, ¿no? Entonces en función de esta salida, en función de esto que sale aquí, tienes un conjunto de números que es lo que utiliza luego el modelo clásico para optimizar. Tú sacas los autovalores de las medidas, aritméticamente, lo que mides, los números que mides, y el modelo clásico va optimizando eso. De manera que tú le estás entrenando para que él sepa, en este caso, el sentimiento positivo o negativo, él sepa responder sentimiento positivo o negativo, sabiendo, ojo, sabiendo que tiene un sustantivo, un adjetivo y un verbo. No está haciendo como el GPT, está haciendo otra cosa, un poco más avanzada. Lo que pasa es que esto, como tenemos la capacidad tecnológica que tenemos ahora, llegamos hasta aquí. Pero esto tiene mucho potencial. Entonces, bueno, esto el nombre salía, que salía muy bien, que entrenaba muy bien, pues bueno, en un modelo de juguete tampoco se puede pretender más. Pero, ¿a dónde quiere llegar yo con todo esto? Bueno, pues aquí la clave está. Como veis, hay diferentes enfoques, ¿no?
Mi punto de vista personal, más allá de una exposición aquí de tal, es que el gran rival para la inteligencia artificial son las tecnologías cuánticas, la medida que las tecnologías cuánticas de momento consumen menos energía que las clásicas. Si las clásicas mejoran, va a ser por introducir también capas cuánticas que les van a permitir reducir menos energía. Entonces no sabemos cómo va a acabar eso, tampoco sabemos la cuántica hasta qué punto va a avanzar realmente. Entonces yo creo que el camino está en intentar hacer una fusión, hay una especie de Borgs, como los de Star Trek, pero bueno, como los de la última, bueno, no voy a hacer spoilers, de si habéis visto las temporadas de Picard, sabéis a qué me refiero, pero eso es pero bueno, ¿no? De combinar esa parte de inteligencia artificial clásica con la, vamos a decir, la parte humana de la computación cuántica e intentar fusionar esos mundos a ver qué sale ahí. Y yo creo que por ahí vamos a tener cosas. No sé si me dará tiempo a meterlos en la caja de herramientas para cuando acabe el proyecto europeo. Va a estar cerca, a lo mejor no llega, pero yo creo que en pocos años esto va a avanzar bastante. Viendo las proyecciones que hay de... De hecho, la gente esto que os explica ahora de los diagramas y tal, discocad y tal, dos o tres de los... Uno de los físicos y uno de los informáticos, no sé si decir de memoria todos los que están, ¿no? De que desarrollaron esas tecnologías, están en el staff técnico de Continuum. Continuum es una empresa de estas que están haciendo ordenadores cuánticos que solo trabaja con semiconductores como IBM o hasta el Xanadu y tal. Se trabaja con iones atrapados. Y ya tienen un paper de este año, 2024, donde utilizan el chisme de iones atrapados para meterles el discocad este de ellos y hacer cosas con él y no sé qué y tal. Bueno, no tenemos nada más de 30 qubits, pero dentro de 4 o 5 años van a tener 2000. Si cumplen lo que dicen y las expectativas de IBM, yo creo que va a haber potencia para hacer cosas. Y además pensad que yo, alguien como yo no necesito un modelo generalista que me haga todo. Yo a lo mejor solo necesito un modelo que en el contexto, por ejemplo, del patrimonio industrial, me sepa reconocer sentimientos de gente que me va a visitar un museo o un elemento de patrimonio. Lo que quiero es que me aprenda patrimonio industrial. Entonces yo paso voy a usar ese discocad, porque quiero que aprenda sintaxis, cosas específicas. Pero yo no necesito que me haga de todo. A lo mejor para ese, solo con el cuántico, ya tengo suficiente. Y bueno, yo creo que con esto, como una primera introducción a lo que es esto, que es un tema, es un tema tremendo, creo que puede ser interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tanto aquí en presencial como en online tenéis alguna duda, consulta, cuestionamiento, espero que no, pero bueno, no me extrañaría porque este tema tal, pues nada, estoy a vuestra disposición y muchas gracias. Bueno, tal y como os ha dicho, ¿alguno queréis hacer algún comentario o una pregunta? ¿Sí? Sí. Habla un poquito alto porque... O, espera, pásame el micrófono, por sí. favor. Es que así se graba. Vale. Gracias. A ver, yo... bueno, José Manuel, quería preguntarte, dentro de mi ignorancia, en el trabajo que estáis haciendo para los lenguajes en el que estáis utilizando tantos idiomas con dialectos y demás, los modelos que estáis utilizando necesitan etiquetado o existen librerías en las que ya están, o sea, eso, ¿cómo lo vais a hacer? O sea, ¿existen librerías ya de eso? Por ejemplo, para sentimientos, claro. Tenemos varias opciones. Perdona. Sí. Que si no, no se te oye. Gracias. Para los sentimientos tenemos dos opciones. Podemos trabajar con un léxico, que es lo más sencillo, y a mí me gusta, si queréis os explico rápidamente porque me gusta más, o podemos trabajar con modelos preentrenados, que ya los hay. No os va a ver para todos los idiomas, pero si a lo mejor yo tengo, si tengo para inglés, para español, para italiano, a lo mejor para estonio, que lo tenemos no, pero bueno. Entonces, esos ya están etiquetados, están entrenados. Los léxicos son asociaciones de palabras con sentimientos y emociones. Es como un diccionario, una correspondencia de la palabra con la emoción. Esos léxicos no están sacados de la nada, o sea, están diseñados por lingüistas computacionales, utilizando una serie de teorías psicológicas de las emociones básicas, con una metodología en la que ellos han encuestado a una serie de personas y demás. Esos en principio se trabajaron para inglés. Pero, ¿qué pasa?
la gente siempre dice, oye, es que otro idioma cambia el contexto. Depende. Las traducciones, si haces una traducción literal del español al inglés o del inglés al noruego, realmente no cambia mucho la connotación emocional de las palabras. Otra cosa es cuando consideremos contextos no occidentales. Y aquí no estamos hablando de psicología ni estamos hablando de, digamos, de sociología, cultura, como queréis llamar. No va a ser lo mismo una traducción al chino, mandarín o al árabe que una traducción. Entonces, mientras tú te muevas, como es en este europeo, en un contexto donde no vas a encontrar esas divergencias, ese significado más o menos universal de las palabras lo vas a tener ahí. Entonces, por eso puedes hacer comparación. Y yo me fío más, el léxico es mucho más tonto, porque claro, el léxico, tú solo trabajas con una estadística de palabras. Yo tengo 5 palabras que representan alegría. No construyo esta frase bonita, cosa que el modelo de lenguaje sí me hace. Pero es que el modelo de lenguaje con los idiomas que tienen menos entrenamiento va a funcionar peor. Entonces, si yo ya estoy mirando, a ver cómo hago esto para que me encaje en el multilingüe ver, a lo mejor funciona mejor en inglés que en estonio, seguro. Y yo quiero compararlo, si a lo mejor no estoy seguro, si me meto sentimientos, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí usaremos léxicos, usaremos estadísticas, pero vamos, opciones hay en lenguaje natural se trabaja mucho. En español hay, pero hay ciertas limitaciones. Hay un programa ahora del Ministerio de no sé dónde, que es el de inteligencia artificial, uno de estos, ¿cómo se llama? Algunos PERTES y tal. Hay un programa, bueno, pero estas cosas van lentas y, en fin, no sé. Y eso hay idiomas que lo tienen, otros que no, otros idiomas de España, pues a lo mejor te encuentras con que el gallego tiene una cosa, el catalán otra, pero el euskera no, el asturiano no existe, el otro es no sé qué. Dentro de los dialectos de todos estos que os digo, las variantes, no es fácil, pero bueno, normalmente se trabaja. Y evidentemente en inteligencia artificial siempre trabajamos con etiquetados. Tú puedes hacer aprendizaje no supervisado, que es cluster y tal, pero para este tipo de cosas, de sentimientos y tal, o bien tienes un modelo teórico, una base que te permite deducir el sentimiento, o trabajas con etiquetado. Entonces tú ya trabajas con algo que alguien ya etiquetó, ya publicó un paper, mejor que esté en una revista de revisión con pares, por pares, tal, y luego tú miras también lo que hicieron, ¿no? Te fías más de unos que de otros. Muy bien, gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues entonces me pongo aquí para que se me oiga. Sí. Bueno, pues agradeceros a todos en nombre del Colegio Oficial de Físicos y de José Manuel Uría, que es el ponente, y de mi parte, que soy la gerente, pues vuestra presencia, vuestras preguntas y confiamos que la charla os haya resultado realmente interesante, como a mí por lo menos me lo ha parecido. Venga, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Os deja José Manuel su correo electrónico aquí. Podréis contactar con él si os surge esta noche, si no podéis dormir y estáis dando vueltas a la charla, a lo mejor os surge una duda existencial, pues estará siempre detrás de ese correo dispuesto a contestaros. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.